La ira de Dios tú aplacaste con tu sacrificio de amor. Hermanos, muy buenas noches. Hoy día miércoles, servicio de oración. Estamos aquí con el propósito de compartir el mensaje de la palabra, sobre todo refiriéndose a la oración. Antes de comenzar, mis hermanos, estemos preparados con nuestros pedidos de oración. Al final que terminemos de predicar la palabra de Dios, poder hacer nuestros pedidos. Vayan pensando en todos sus pedidos para poder orar en esta preciosa noche. Vamos a orar. Soberano Padre que estás en los cielos, te damos gracias por un momento tan especial como este, que nos permite llegar a los hogares de nuestros hermanos, a cada uno de ellos, y después de haber escuchado y haber alabado tu nombre, Padre, estamos aquí con el propósito de pasar ese tiempo de oración con cada uno de mis hermanos aquí y sobre todo la exposición de tu palabra. Háblanos, Padre, necesitamos conocerte cada día más por la Escritura, Señor. Te doy gracias por esto, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, la semana pasada estuvimos viendo procedimientos de la oración. Solamente quiero tratar estos puntos de una manera a la ligera y estuvimos viendo que los procedimientos de la oración tienen que ver primero con la postura de la oración. Hablamos que la postura de la oración puede ser de pie, puede ser sentado, puede ser levantando tus manos, puede ser de rodillas poniendo tu cabeza sobre tus rodillas, mirando hacia arriba. Hermano, la posición que tú creas conveniente de orar es muy buena delante de los ojos de Dios. Pero hay que considerar un punto muy importante. La posición más importante es la que radica en el corazón de su pueblo o de sus hijos. Jeremías capítulo 29, versículos del 12 al 13, lo voy a leer para hacer un recordatorio de esto, donde dice: entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí, y yo oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces aquí tenemos el aspecto más importante en la vida del creyente, es la posición de nuestro corazón delante de Dios. En segundo lugar, estuvimos viendo las circunstancias de la oración. Es decir, muchos de nosotros tenemos un pensamiento: solamente oro cuando estoy en problemas, pero cuando estoy bien casi no me acuerdo mucho de la oración, no estoy orando constantemente. Y oramos solamente cuando las dificultades vienen. Es muy cierto que a través de la Escritura muchos hermanos oraron en medio de la dificultad. Pero también debe ser cierto que nosotros debemos orar cuando todo marcha bien. Y cuando todo está en dificultades, siempre debemos orar. Nunca debemos dejar de orar. Vimos que algunos oraron en tiempo de aflicción. Como se recuerdan ustedes, los discípulos en la iglesia primitiva comenzaron a ser perseguidos. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo y muchos más. Y comenzaron a orar en diferentes circunstancias en las que realmente se presentaban. Jesús es el ejemplo más grande de ello, que aún él oraba constantemente, como en su humanidad, él oraba constantemente y nos enseñó la manera de orar delante de nuestro Padre Celestial. Después estamos viendo que en tercer lugar tenemos el lugar donde debemos orar. Vimos varios lugares donde debemos orar, cómo lo hicieron, prácticamente lo que la Biblia dice. Por ejemplo, Elías oró en una cueva, Jesús oró en el huerto, se pueden recordar eso. Jesús también oró en el monte, y el apóstol Pablo bajó a orar en el río, y
Pablo y Silas oraron en la cárcel, y bueno, hay muchos lugares donde tú puedes orar. Puede ser en el campo, puede ser en un huerto, puede ser en cualquier lugar. Lo más importante de esto es cómo estás adorando a Dios en ese lugar. Recuerda que eso tiene que ver con el corazón, mi hermano, esto tiene que ver con el corazón. Si en ese lugar tú estás adorando a Dios, estás orando a Dios, tienes que hacerlo con un corazón realmente sincero delante del Señor. En tercer lugar, vimos vimos el tiempo de la oración. Cuando vimos el tiempo de la oración, cada uno debe tener un tiempo prudencial para orar. No te estoy diciendo que ores 1 minuto, no te estoy diciendo que ores 5 minutos, tampoco te estoy diciendo que ores 3 horas o 2 horas o 1 hora. El asunto está en el tiempo que tú quieres estar orando o buscando el rostro de Dios. Ahora, yo quiero que entiendas que Daniel oraba 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. Jesús fue el ejemplo más grande, porque él se levantaba aún siendo oscuro y iba y pasaba tiempo en oración con nuestro Padre. Orar antes de las comidas es algo muy bueno. A medianoche, como lo hizo Pablo y Silas cuando estuvieron en la cárcel, ellos oraron a medianoche. Así que debemos orar siempre, en todo tiempo. Pero eso es una disponibilidad de cada uno de nosotros. Así que la oración es apropiada en cualquier momento, la postura es en cualquier postura, y también puede ser en cualquier lugar o en cualquier circunstancia. Lo interesante, lo más importante de esto es cómo estamos llegando delante de nuestro Padre en oración. Lo que vamos a ver en esta noche tiene que ver con la intensidad en la oración. Cuando hablamos de la intensidad en las oraciones de los creyentes, se debe a la gran necesidad que tenemos de Dios. Eso es decir, es la manera como es que tú estás llegando a la oración, el fervor, el deseo de pasar ese tiempo en oración con nuestro Dios. Esa necesidad es la que debemos tener cada día en nuestra vida. Él es nuestra prioridad y no hay nadie como Él. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice: perseverá en la oración, velando en ella con acción de gracias. En Efesios capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces Pablo, noten ustedes aquí que Pablo está poniendo en Colosenses 4:2 la palabra perseverar, y en Efesios capítulo 6 versículo 18 Pablo está diciendo velando en ello con toda perseverancia. Noten esas palabras que deben quedar clavadas en nuestro corazón, porque debemos entender de lo importante que es la oración. Hermano, para que la oración logre lo que Dios quiere en nuestras vidas, debe ser una práctica consumidora que se convierte en vigilancia y perseverancia en los cristianos, pensando que Dios tiene toda una mercancía valiosa y que Él está dispuesto a bendecir a sus pueblos, porque Él tiene muchas cosas que darnos a cada uno de nosotros. No vayas a pensar que Dios no tiene nada en el cielo. Dios tiene muchas cosas de la manera como Él quiere bendecir a su pueblo. Y por lo cual quiero tratar un primer punto. Tiene que ver con la vigilancia en la oración. En el sentido básico, la orden de Pablo de vigilar significa permanecer despierto, no dormirse en la oración. Nota tú que yo quiero que entiendas muy claro que vigilar significa permanecer despierto, no dormirse en la oración.
Es triste y es lamentable que cuando muchos de nosotros pasamos tiempo en oración, hay muchos hermanos que cuando estamos orando se están cabeceando. O cuando estamos predicando ya se están cabeceando. Entonces, cuando yo digo cabeceando es porque se están durmiendo. Y eso no es bueno delante de Dios. No estamos aplicando el principio de vigilar, donde tiene que estar despierto y no dormirse durante el proceso de la oración. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está llegando a Dios por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, en los méritos de Cristo, y poder llevar todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias, y decirle gracias por las bendiciones que nos está dando. En los momentos buenos o en los momentos malos, todos nosotros siempre debemos llegar en oración. Pero déjame decirte una cosa muy importante. En el Getsemaní, poco antes de que traicionaran a Jesús, Jesús le pidió a 3 discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, para que vigilaran mientras él oraba. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 38, dice la palabra de Dios: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Yo no sé realmente, esta es una parte de la oración de que Jesús habló con su Padre, pero fue una hora de oración que no están registradas aquí en la palabra. No están registradas, pero sin embargo dice que él fue y le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Creen ustedes que solamente en una hora haya estado repitiendo esto constantemente? Yo no creo. Yo creo que Jesús estuvo hablando muchas cosas con el Padre. En su humanidad, por supuesto. Porque Él es Dios y Él conoce todo. Él es el omnisciente. Él vino del Padre y Él conoce perfectamente todo. Porque Él es omnisciente. Y entonces, pero observa tú lo que dice aquí. Y en el versículo 40 dice que cuando Él estuvo ahí, pasando ese tiempo en oración, versículo 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? ¿No has podido, Pedro, Juan y Jacobo, no han podido velar conmigo solamente una hora? El versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿qué cosa dice? Es débil. Y Jesús dice en el versículo 42, otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y halló durmiendo, los halló durmiendo porque los ojos de ellos, dice la Biblia, estaban cansados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Hermano, déjame decirte que es imposible orar mientras uno duerme. Usted puede estar despierto y alerta para hablar con Dios, así como lo está cuando habla con cualquier persona o amigo. Cuando tú hablas con una persona, tú no te duermes. Y dime tú en qué momento te has dormido cuando tú estás conversando con una persona 1 hora, 2 horas y conversas tanto que no te duermes, porque están en un profundo diálogo tú y tu amigo.
Así que esa es la manera de la cual nosotros vamos en oración y vamos a entrar en conversación con Dios, donde Dios me va a responder por su palabra y yo le voy a hablar mis necesidades, mis inquietudes, lo que necesito solamente de Él. No obstante, las órdenes de Pablo son muy claras, tanto como hemos leído en Colosenses 4:2 y Efesios 6:18, que abarcan más que una alerta físicamente. Los creyentes también deberían buscar esas cosas por las cuales deberán estar orando siempre. Cada uno de nosotros debemos estar orando siempre, velando, perseverando, como dice Colosenses y Efesios, siempre. Y vamos a ver varios aspectos aquí. En primer lugar, quiero decirte en que en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 7, la palabra de Dios dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velá en oración. Nota tú lo que está diciendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está diciendo que el fin se acerca, el fin de todas las cosas se acerca. Pues sé sobrios y velá. Nota tú que el Señor, que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos está pidiendo que seamos sobrios y que estemos velando, palabra que significa perseverando, estar despiertos en oración. En oración. Recuerden ustedes que uno de los mensajes de nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando Él iba a venir por segunda vez, dice el Señor: oren, estén despiertos, estén alertas, porque no sabrán el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y si nosotros no sabemos en qué momento nuestro Señor va a venir, lo único que nosotros podemos entender es que tenemos que estar despiertos a la oración. Orando constantemente, hermano, cada día, cada uno de nosotros tenemos muchas peticiones. Al menos en este momento donde estamos pasando por una pandemia mundial. En verdad, es triste de ver esto. Cuando uno pierde un amigo que por tiempo nos hemos comunicado y hoy día me entero de su muerte por el coronavirus. Es triste, en verdad. Los cristianos a veces dicen oraciones vagas y generales, que son difíciles que Dios conteste porque realmente no están pidiendo nada en específico. Por eso es tan importante la oración específica. Por ejemplo, cuando nosotros oramos por los pastores y nosotros decimos: oro por todos los pastores de la región Grau, oro por todos los pastores de Asia, oro por los pastores de África y por todos los pastores del mundo. Tú estás haciendo una oración específica en realidad, pero no está mal lo que se haga. Pero nosotros debemos pensar que sobre todas estas oraciones debemos ser específicos. Por ejemplo, oro por el pastor Paul Watcher, oro por el pastor Miguel Núñez, oro por el pastor David Córdoba, oro por el pastor Andrés Estrada, oro por el pastor Miguel Ordinola, oro por el pastor Andy. Cada uno estamos orando específicamente por ellos. Y ahora les pido que estén orando por el pastor Ramos. Su situación es un poco difícil, pero esto es una realidad de la oración. Seamos específicos. Entonces, esto de la manera de orar específicamente. Muchas veces, por ejemplo, una oración general: oro por todos los matrimonios. Los matrimonios de la iglesia de Mayarito, de la iglesia de Santa Cruz, oro por los matrimonios de todas las iglesias de nuestro Perú. Tú puedes orar, tú estás haciendo una oración general, pero qué distinto es cuando tú dices: oro por la familia o el matrimonio Córdoba Núñez, oro por la familia Chungasiancas, oro por la familia Tabaraciancas.
Es decir, estás haciendo específico en las oraciones. Esos matrimonios necesitan de ayuda, esos matrimonios necesitan de nuestras oraciones, pero estás haciendo específico porque esos matrimonios están en conflictos o están quizás en problemas. Y si algunos no están con problemas, yo puedo decir, oro por matrimonio Córdoba Núñez, porque quiero que los fortalezcas y los hagas más útiles para tu gloria y que sean ejemplo para otro tipo de matrimonios. Y estás haciendo específico. También a veces oramos y decimos, hermano, debemos orar por todos los enfermos, por los que están en los hospitales. Oramos por todos los que están por el COVID-19. Y no está mal que oremos. Y esa es una oración general que de alguna manera tú no conoces a los que están en Italia, tú no conoces a los que están en China, tú no conoces a los que están en diferentes partes del mundo, Estados Unidos y Perú, tú no los conoces. Probablemente dentro de ellos hayan hermanos y también hay muchos incrédulos que están muriendo y hay muchos incrédulos que están enfermos y nosotros debemos orar por ellos. Entonces ahí es una oración general. Oro por todos aquellos que están pasando y momentos difíciles por el COVID-19. Entonces, le estamos pidiendo al Señor de una manera general, no los conozco a todos, pero es un momento de orar. Y ese es un momento especial donde nosotros podemos orar específicamente. Pero si tú tienes a un hermano que está con el COVID y está pasando por momentos difíciles, pues puedes orar específicamente por él, ¿no? Por ejemplo, nosotros oramos bastante por la sanidad de nuestro hermano, nuestra hermana Santos y nuestro hermano, su esposo Eugenio Macías. Estamos orando por 2 hermanos de la tercera edad que necesitan de nuestras oraciones por su salud. Debemos orar por el pastor Ramos, les decía antes, él está delicado y debemos estar orando por él. Estamos haciendo específicos en la oración. Orar por nuestra hermana Clorinda Valdés, porque ella no está bien, está un poquito delicada, pero hay que orar por ella. Entonces, todo esto tiene que ver entre lo específico y lo general, debe ser una cosa diferente de la otra. Pero, escúcheme bien, yo creo y aún sigo pensando que las oraciones específicas deben ser las que más debemos presentarnos delante de Dios. Y así que estas oraciones específicas que vemos, Dios puede demostrar su amor y su poder. Jesús prometió, y mira lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 14. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si me pidáis alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Entonces Dios va a mostrar su amor, Dios va a mostrar su respuesta y va a mostrar su poder, porque Él es el que tiene que ser glorificado. Hay que entender esto, que Dios debe ser exaltado a través de la oración. No significa que debemos gloriarnos nosotros. Recibimos una respuesta de Dios, ¡qué bien! Eso como que tú estás dando a los demás hermanos que tú eres una persona espiritual. Hermano, si Dios te responde, alábalo a Él, exáltalo a Él. Tú no tienes que exaltarte a ti mismo y no tienes que decir cosas a ti mismo. No, exáltalo solamente a nuestro Dios. Aquellos creyentes que buscan constantemente al Señor tienen preocupaciones específicas. Cada uno de nosotros vamos con preocupaciones específicas o por necesidades específicas o también vamos a agradecerle a Dios por bendiciones específicas, que cualquiera que sea la razón. Tú vas por bendiciones, vas por preocupaciones específicas, pero cualquiera que sea la razón, tú debes siempre pedirle al Señor de una manera específica. La necesidad es específica de otros creyentes, por ejemplo. No podrá orar por ellos específicamente y de todo corazón. Entonces, pero cuando usted lo hace, usted puede esperar la respuesta de Dios y Él será siempre glorificado en esto. Así que mi hermano, tú vas por necesidades específicas, tú vas por preocupaciones específicas y también vas por bendiciones específicas. Agradécele a Dios. Pablo dice, cuando lo tengo y no lo tengo, yo debo agradecerle a Dios, debo ser agradecido a Dios.
Cuando tengo en abundancia y cuando tengo en escasez, de ambas cosas Dios debe ser exaltado y glorificado en esto. Un punto 2 que quiero tratar aquí es la perseverancia de la oración. Hemos visto hace poco, en estos momentos, hemos visto la vigilancia en la oración. Ahora vamos a ver la perseverancia en la oración. Desafortunadamente, la mayoría de los creyentes nunca toman en serio la oración. Es tan penoso, es tan triste, mi hermano, que cada vez que hemos tenido la oportunidad de tener culto de oración en la iglesia, y eso es un problema de todas las iglesias. He visitado otras iglesias que son grandes y nos han invitado a un culto de oración y solamente van un pequeño grupo de hermanos. Imagínate una iglesia de 200 personas que solamente asistan 20. Imagínate un grupo de 70 personas y solamente vayan 10 al culto de oración. Lamentablemente eso es un problema muy serio. Entonces es porque no están tomando en serio la oración. Hasta que sucede un problema en la vida o en la vida de un ser querido, ahí están doblando rodillas, clamándole a Dios: Dios sánale, Dios levántame hijo, sánalo. Y estamos ahí orando y clamando. ¿Por qué? Porque vino una dificultad. Entonces tiene la inclinación de orar atenta, específicamente y perseverantemente. ¿Cuándo? Cuando realmente ha sucedido un problema. Entonces, hermanos, aquí yo les quiero decir algo muy, muy importante con respecto a esto, ¿no es cierto? Es que si bien nosotros estamos orando en ese momento, y tú estás orando porque se te presentó un problema, quizás con un ser querido, puede ser tu hijo, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, y recién estás clamándole a Dios, tú te estás inclinando y estás haciendo algo que realmente sí estás perseverando. Pero Pablo dice que siempre debemos orar en esa manera y debemos de vigilar con toda perseverancia. Esta palabra perseverancia, hermano, quiero que entiendas que significa simplemente perseverar siempre. El verbo aquí significa ser valiente persistentemente. Yo quiero que entiendas esto de la palabra perseverancia, ser valiente persistentemente, aferrarse y no soltarse. Esto me da la idea de lo que pasó con Moisés, cuando realmente lo mandó Dios a sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. En Hebreos capítulo 11, versículo 27, la palabra de Dios dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién, al invisible. Entonces, yo quiero que entiendas que la palabra perseverancia es ser valientemente persistente. Eso es lo que muchas veces nos falta, valentía para persistir en la oración. Ser perseverante, aferrarse y no soltarse. Estás agarrado del Señor. Mira cómo Moisés se sostuvo como viendo al invisible. No lo vio. Moisés nunca lo vio, pero sí lo escuchó audiblemente porque Dios quería darse a conocer a todo su pueblo. Pero nota aquí que él se sostuvo viendo al invisible. De eso se trata la oración. Cogerme del Señor y es como si yo estuviera viendo al invisible. Pero tienes que ir con un corazón dispuesto, con un corazón de necesidad delante de Dios. Porque cuando tú vas a Dios, vas con una necesidad. Y bueno, digamos, no solamente por una necesidad, sino también voy con un corazón agradecido, necesitado, pero voy con mi corazón dispuesto delante del Señor. De tal manera que 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Noten ustedes, me acuerdo de ti en mis
oraciones. O sea, Pablo siempre fue una persona que estaba perseverando y perseverando en oración. Muchos de nosotros tenemos personas que no son creyentes en verdad. Pero yo me pregunto, si tu papá no es creyente, tu mamá no es creyente, tus hijos no son creyentes, la pregunta es, si tú eres el único creyente en la casa, ¿qué estás haciendo por ellos? ¿Estás orando? ¿Estás orando por papá? ¿Estás orando por mamá? Yo te digo, esposa, tú eres creyente, tu esposo no lo es. Yo me pregunto, ¿estás orando por él? ¿Estás orando por tus hijos que no conocen al Señor? ¿Estás clamándole a Dios? Hermano, ¿por qué no orar en un momento de tan grande necesidad? Tu hijo necesita de Cristo, tu hija necesita de Cristo. ¿Por qué no orar en un momento de tan grande necesidad? Pablo está diciendo, y nota lo que Pablo dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Pablo era una persona que oraba siempre y dice, y me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. O sea, la persistencia de Pablo. Hermano, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos persistentes en la oración. No se trata de orar por mi hermano una vez a la semana. Se trata de orar con mi hermano todos los días, hasta que Dios tenga gracia, Dios tenga misericordia, que un día Dios abra su corazón y lo toque, lo cambie. Dios va a ser exaltado por eso. Y tú vas a decir, Dios, gracias porque lo cambiaste, lo transformaste, estuvo dentro de tus planes y yo no lo sabía. Por eso es necesario predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Han habido 40 días y quizás yo digo 50 días donde has tenido la oportunidad de acercarte a tu hijo, de compartir la palabra con tu hija, estar sentados en la mesa y poder hablar el Evangelio a tu familia. Has tenido 40 días. Yo no sé cómo se ha empleado estos 40 días. De repente lo empleaste viendo televisión, viendo algún programa alguna película. No, eso no es. La cuarentena que Dios nos ha dado para mí ha sido una gran bendición. Y una gran bendición porque he compartido la palabra de Dios con la familia, con mis hijos. He compartido la palabra de Dios y le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me ha brindado. ¿Me entiendes? Yo no sé lo que has hecho durante estos 50 días. Faltan aún 2 semanas. Pues me pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Estás exaltando el nombre de Dios? ¿Estás predicando el nombre de Dios para que en un momento Dios toque el corazón del cual has venido perseverando durante un tiempo y Dios lo cambie? Decía el pastor Lee de Estados Unidos, que tuve la oportunidad de conversar con él, dice que él oró 10 años por su hermano. Pasó un año más, eran 11. Pasó un año más, eran 12, y a los 12 años Dios cambió la vida de su hermano. ¿Puedes creer esto, hermano? Bueno, yo sí lo creo, porque son 12 años. Y 12 años en la que Dios te ha escuchado esta oración una y otra vez. Pero pastor, ¿por qué Dios no responde tan rápido? Es que no es asunto mío. La respuesta que Dios tenga que dar está en Él, no en mí. Lo que Dios a mí me dice es que yo tengo que orar y predicar y enseñar en la vida de esta persona, que era su hermano, dice el pastor Lee. Y él estuvo muy contento, muy feliz, y él alababa y honraba a Dios por lo que había hecho en la vida de su hermano. Y número 3, yo quiero decirte, el ejemplo más grande de perseverancia es nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo más grande de perseverancia es nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo es la personificación de la perseverancia en la oración. En Lucas capítulo 6, versículos de 12 al 13, Jesús dijo, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora nota tú que cuando el Señor comienza realmente su ministerio,
Él comienza su ministerio y antes de comenzar su ministerio, porque no tenía nadie, ahora Él va a escoger a hombres que van a estar con Él, que Él los va a preparar para que después el Evangelio llegue hasta el mundo de aquel entonces y hoy es el resultado de lo que nosotros tenemos, de la predicación de esos hombres que fue posible predicar a Cristo. Y ahora tenemos la Biblia en nuestras manos y nosotros seguimos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí lo vemos, a Jesús orando para escoger, a Jesús orando porque iba a llamar a 12 hombres, pero pasó toda una noche. Ejemplo de perseverancia. Jesús, como la perseverancia más grande, pasó toda una noche orando. ¿Para qué? Para escoger a 12 hombres. Tú me dirás, pero pastor, ¿no es Dios? Él no debió orar, Él debió decir, vengan, vengan, vengan y llamar a los demás. Yo quiero que entiendas una cosa. Jesús no está usando su divinidad. Él está usando su humanidad. ¿Te recuerdas tú cuando los discípulos le hicieron una pregunta? Le dijeron, Señor, dinos cuándo será ese tiempo. ¿Cuándo vendrás por segunda vez? Dinos, ¿en qué momento vas a venir? Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? No lo saben los ángeles. No lo sabe el Hijo del Hombre. Solamente mi Padre que está en los cielos. En su humanidad, Jesús se limitó. En su divinidad, Él conoce todo. Pero Él está ahorita, cuando Él hizo esa respuesta, lo dio en su humanidad. Aún el Hijo del Hombre. Y nota que dice, aún el Hijo del Hombre. Solamente mi Padre que está en el cielo. Ahora Jesús está orando para buscar a 12 hombres. Pero está en su humanidad. Dice la Biblia que se despojó del trono donde estaba. Él dejó ese trono para habitar como nosotros y estar con nosotros. Así que mi hermano, yo quiero que entiendas que Jesús buscó a 12 hombres. La ilustración más grande de la intensidad en la oración se llevó a cabo cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní antes de que Él le llegara a su muerte. Ustedes recuerdan que Lucas capítulo 22 versículo 41 dice, y Él se apartó de ellos a una distancia de un tiro de piedra y de puesto de rodillas, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad y no la tuya. Y estando en agonía, oraba, dice Lucas, más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, en ese momento que Él está en el monte de Getsemaní, la intensidad por la cual oraba era grande. Mira cómo estaba orando Él a su Padre. Mira cómo Él estaba dirigiéndose a su Padre. Dice que el sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, es interesante lo que el Señor nos ha enseñado. Y tan grandes cosas que Dios ha hecho y nos ha mostrado por la Escritura de lo importante que es la oración. El Señor no es alguien que nos enseña y nos deja. A través de toda la Biblia encontramos oraciones específicas de las cuales Dios a su debido tiempo respondió como Él quiso. Así que la oración y la respuesta está de la manera como Él quiere, no como nosotros queremos, sino como Él quiere va a responder nuestras oraciones. Y por lo cual la próxima semana voy a enseñar sobre las parábolas que demuestran que el Señor Jesús, que muestra el Señor Jesús demostrando la persistencia en la oración. La persistencia en la oración. Y esto tiene que ver
con las parábolas que yo quisiera que ustedes durante toda esta semana, ustedes la puedan leer, que es Lucas capítulo 11, del versículo 5 hasta el versículo 10, y Lucas capítulo 18, del versículo 1 al versículo 8. En estas dos parábolas, escúchame bien, aquí voy a terminar. En estas dos parábolas, el Señor va a resaltar de lo importante que es la perseverancia en la oración. En estas dos parábolas. Y estas dos parábolas de alguna manera se relacionan con nuestro Padre. Estas dos parábolas tienen un valor importante en la oración persistente. Tienen un valor importante en la oración persistente. Pero déjame decirte una cosa para que tú puedas entender esto. Recuerdo yo, hace muchos años atrás, bueno, yo tengo un taller donde tengo unas máquinas y trabajo en la parte de la metalmecánica. Y nosotros siempre cuando llegan trabajos donde nosotros tenemos que cambiar rodajes a cigüeñales o a cajas, y esos rodajes los dejamos ahí y nos amontonamos de rodajes. Un día, un niño de 7 años aproximadamente llegó al taller, se sentó ahí, porque había una silla, se sentó en esa silla. Y el tornero que estaba ahí, yo no estaba en ese momento porque había salido a comprar y llegué como a las 10:30, pero él llegó a las 8 de la mañana y comenzó a decirles: regálame 3 rodajes. Regálame 3 rodajes. Y el tornero le dijo: no hay. Ya el tornero decía: vete porque no hay. Pero él se quedó sentado. Ahí estaba sentado. Y nuevamente, como cada 15 minutos, volvía a decir lo siguiente: regáleme 3 rodajes. Después llegué yo y pregunté por el niño qué hacía. Está desde las 8 de la mañana que quiere que le regalen 3 rodajes. Y yo sinceramente no le hice caso en ese momento. Yo pensé pues que de aquí a las 11 se iba a ir. Pero el muchacho estuvo allí hasta la hora que a mí me enviaron la comida, que era la 1 de la tarde, y aún él estaba sentado ahí. Él sabía que yo tenía rodajes, porque me había visto una caja llena de rodajes. Y él sabía que yo tenía rodajes. Yo fui. Y yo sabía que quería para esas carretillas que les ponen, que son de madera, y les ponen rodaje atrás y uno delante y otro le va empujando. Y en eso ellos pasean y se dan su paseo ahí, en la pista o en alguna plataforma. Yo sabía que quería para eso. Entonces yo cogí 2 rodajes chicos y uno grande. Se lo envolví en una bolsa y le digo: toma, llévalos. Pero él abrió la bolsa y vio 2 rodajes chicos y uno grande. Y me dijo: maestro, gracias. Esto es lo que quería. Y se fue. Y se fue contento. Y se fue gozoso. Pero lo que más me impacta de esto fue su perseverancia. Y la perseverancia tuvo una bendición. 3 rodajes. Y se fue contento. Él debe tener actualmente como más de 17, quizás 18 o 20 años aproximadamente. Pero fue más de 10 años, casi más de 10 años. Y mira cómo esto llega a que un niño de 7 años o de 8 años haya perseverado por 3 simples rodajes. Mi hermano, persevera en oración y Dios te va a responder en el tiempo que Él quiere, en el momento que Él quiere. Así que te dejo con ese pensamiento y la próxima semana estaremos viendo estas 2 lindas parábolas en las que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Vamos a orar y después de orar vamos a
hacer los pedidos de oración. Espero que ustedes ya estén a los pedidos y ustedes los estén enviando para poder orar con cada uno de ustedes. Oremos. Soberano Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque tu amor y tu misericordia son grandes e incomparables, Padre. No hay nadie como tú, Señor, que eres grande y maravilloso. Padre, oramos y oramos específicamente por muchas oraciones, por mis hermanos que están delicados y por aquellos, Padre, que están pasando por momentos muy difíciles. Nuestra hermana Santos, nuestro hermano Omar Sánchez, te pido por él, te pido por su familia, te pido por los pastores y te pido por nuestro hermano pastor Ramos, Dios, que se encuentra delicado de salud. Dios, tú eres grande y tú eres maravilloso, Padre. Ayúdanos, Dios. Te necesitamos cada día de nuestra vida. Tú eres lo más grande, lo más lindo, lo más precioso. Oramos por esto y te damos las gracias. Y escucha la oración de tu pueblo. Escucha la oración de tus hijos. Padre mío, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.